Niña le entrega una nota al sacerdote. Segundos después, él detiene la misa y llama al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo esto. Disfruta la historia. El sol otoñal se filtraba por los vitrales de la iglesia de San Miguel, pintando los desgastados bancos de madera con charcos de luz coloreada. El viejo edificio se erguía como un refugio tranquilo en un barrio de Luisiana, donde la esperanza se había vuelto tan delgada como el envejecido techo de la iglesia. Era domingo por la mañana, y Claire Bennett, de 7 años, estaba sentada junto a su abuela Marta, con sus pequeñas piernas balanceándose bajo el banco, sin llegar del todo al suelo. El cabello dorado de Claire estaba pulcramente trenzado, aunque algunos mechones rebeldes habían escapado durante las prisas matutinas. Su vestido, una prenda heredada que Marta había planchado cuidadosamente, era su mejor ropa de iglesia, a pesar de ser ligeramente demasiado grande para su delgada figura. Sus ojos, del color del denim desteñido, recorrían nerviosamente el santuario mientras el padre Thomas daba su sermón. Y así debemos recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz, dijo el padre Thomas, su gentil voz resonando en el silencioso santuario. A veces esa luz viene de lugares inesperados. Marta notó que Claire no había tocado el libro para colorear que habían traído. En cambio, la niña estaba concentrada en un pequeño pedazo de papel, escribiendo cuidadosamente con el lápiz corto que sujetaba entre sus dedos. Marta sonrió suavemente, suponiendo que su nieta estaba tomando notas sobre el sermón, algo que había alentado para ayudar a Claire a mejorar su escritura. Lo que Marta no vio fue el temblor en las pequeñas manos de Claire, o las lágrimas que amenazaban en las esquinas de sus ojos mientras doblaba el papel con deliberado cuidado. Cuando pasó la canasta de la colecta, Claire hizo algo inesperado. En lugar de colocar una moneda en la cesta, le entregó el papel doblado directamente al padre Thomas cuando pasó frente a su banco. El anciano sacerdote sonrió, guardando la nota en su Biblia con un guiño que sugería que leería su nota más tarde. Pero mientras continuaba por el pasillo, la curiosidad pudo más que él. Se detuvo, abrió el papel doblado y comenzó a leer. El cambio que se produjo en el padre Thomas fue inmediato y alarmante. Su amable rostro perdió el color. La Biblia en sus manos comenzó a temblar. Se detuvo a mitad de camino, volviéndose para mirar a Claire con una expresión que cambió de shock a profunda preocupación. Durante 20 años, el padre Thomas nunca había interrumpido su propio servicio. Sin embargo, ahora cerró su Biblia con un suave chasquido, que de alguna manera resonó en toda la iglesia silenciosa. Susurró algo al diácono a su lado, quien rápidamente se escabulló por una puerta lateral. «Amigos míos», dijo el padre Thomas, con voz tensa, pero firme, «tomaremos un breve receso. Por favor, permanezcan sentados y únanse en oración silenciosa». Marta sintió que la pequeña mano de Claire se deslizaba en la suya, apretando con una fuerza inesperada. «Abuela», susurró Claire, con voz apenas audible, «lo hice, pedí ayuda». Antes de que Marta pudiera preguntarle qué quería decir, las puertas de la iglesia se abrieron. 2 policías entraron, moviéndose con un propósito silencioso directamente hacia el padre Thomas. El sacerdote les entregó la nota de Claire, sin apartar nunca los ojos del rostro de la niña. Cuando los oficiales se acercaron a su banco, Claire se irguió, levantando la barbilla con un valor que parecía ir mucho más allá de sus años. «Es sobre papá», dijo simplemente a su confundida abuela. «Alguien necesita ayudarlo antes de que sea demasiado tarde». La cocina en el modesto hogar de Marta era cálida y olía a canela y café. Habían pasado 2 días desde el incidente en la iglesia, y Claire estaba sentada a la mesa de madera rayada,
coloreando cuidadosamente un dibujo de una casa con un sol brillante encima. Su abuela se movía lentamente entre el fregadero y la estufa, con su artritis molestándola más de lo habitual esta mañana. ¿Quieres más tostadas, cariño?, preguntó Marta, su voz conservando el suave acento de generaciones criadas en el sur de Luisiana. Claire negó con la cabeza sin levantar la vista. No, gracias, abuela. Apenas había tocado su desayuno, moviendo los huevos revueltos en su plato en pequeños círculos distraídos. Marta suspiró y se sentó con cuidado en la silla frente a su nieta. Los eventos del domingo todavía pesaban entre ellas. Después de que la policía había hablado brevemente con Claire en la iglesia, le habían pedido a Marta que la llevara a casa mientras verificaban una situación. Horas más tarde, una trabajadora social había llegado con la mochila de Claire y la noticia de que su padre no vendría por ella en el futuro cercano. Claire, comenzó Marta suavemente, la señora Winters nos visitará hoy. Te va a hacer algunas preguntas más sobre tu papá. El lápiz de colores en la mano de Claire se detuvo a mitad de trazo. ¿Papá está en problemas por mi culpa? Su voz era pequeña pero sorprendentemente firme. Marta extendió la mano a través de la mesa y cubrió la pequeña mano de Claire con la suya gastada. No, cariño. Tu papá está en problemas porque a veces los adultos se olvidan de cuidarse a sí mismos. Y cuando eso sucede, tampoco pueden cuidar a sus hijos. Los ojos de Claire, tan parecidos a los de su madre, miraron hacia arriba con una sabiduría que hizo doler el corazón de Marta. Como cuando mamá estaba enferma y papá comenzó a llorar todo el tiempo. Marta asintió, recordando aquellos días oscuros después del diagnóstico de cáncer de su hija Rebecca. Ethan había intentado tanto al principio, llevando a Rebecca a los tratamientos, manteniendo a su pequeña familia en marcha. Pero después del funeral, algo en él simplemente se desmoronó. Tu papá amaba mucho a tu mamá, dijo Marta cuidadosamente, y a veces cuando las personas están muy tristes, toman malas decisiones. Claire volvió a colorear, presionando más fuerte con el lápiz. Ya no tiene comida en el refrigerador, solo botellas, y se olvida de lavar mi ropa para la escuela. Su voz seguía siendo objetiva, como si estuviera discutiendo algo tan ordinario como el clima. Marta sintió que las lágrimas picaban sus ojos, pero las apartó parpadeando. Durante el último año, había estado recogiendo a Claire cada fin de semana, notando que la niña se volvía más delgada, más callada. Había intentado hablar con Ethan, ofreciéndole ayuda que fue bruscamente rechazada. Incluso había llamado a los servicios sociales una vez, pero nada había cambiado. ¿Qué escribiste en esa nota, Claire? Marta finalmente hizo la pregunta que la había estado atormentando. Claire dejó su lápiz y miró hacia arriba. Escribí lo que el padre Thomas nos dijo que hiciéramos. Dijo que si alguna vez estamos realmente asustados, deberíamos pedirle ayuda a Dios. Sus pequeños dedos trazaron el contorno de la casa que había dibujado. Así que le pedí a Dios que ayudara a papá antes de que desaparezca completamente. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Claire se tensó, sus ojos disparándose hacia el sonido. Esa debe ser la señora Winters, dijo Marta, levantándose lentamente de su silla. Recuerda, cariño, solo necesitas decir la verdad. Claire asintió solemnemente. Siempre digo la verdad, abuela. Por eso papá se enoja a veces. Marta se detuvo en la puerta de la cocina, observando cómo su nieta volvía a colorear su dibujo. Una casa sin personas, solo un espacio vacío donde debería estar una familia. La señora Winters tenía ojos amables, que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño práctico y llevaba un cardigan con pequeñas flores bordadas a lo largo del cuello. Se sentó frente a Claire en la sala de Marta, equilibrando una carpeta en su regazo y una taza de té en la mesa lateral. «Me gustan tus dibujos», dijo la señora Winters, señalando el libro para colorear de Claire.
Eres toda una artista. Claire asintió tímidamente. Mi mamá me enseñó. Ella dibujaba todo el tiempo. La señora Winters miró a Marta, quien estaba nerviosamente de pie en la puerta. Estaría bien si Claire y yo hablamos en privado por un rato. Marta dudó, luego asintió. Estaré en la cocina si me necesitas, cariño. Cuando los pasos de Marta se desvanecieron, la señora Winters se inclinó ligeramente hacia adelante. Claire, me gustaría hablar sobre tu papá. ¿Puedes decirme cómo es cuando estás en casa? ¿Con él? Claire miró sus manos. Duerme mucho. A veces se olvida de despertarse cuando es hora de llevarme a la escuela. ¿Y qué haces cuando eso sucede? Me visto yo sola. Puedo prepararme cereal si hay leche. El tono objetivo de Claire hacía que las palabras fueran aún más desgarradoras. Si no puedo despertarlo, simplemente me quedo en casa. La señora Winters hizo una nota en su carpeta. ¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas con tu papá? ¿Fue después de que tu mamá falleciera? Claire asintió lentamente. Estuvo triste por mucho tiempo. Luego se enojó. Ahora simplemente está ausente. Incluso cuando está allí. Miró hacia arriba de repente. ¿Mi papá está enfermo como lo estaba mi mamá? La señora Winters dejó su pluma. Es un tipo diferente de enfermedad, Claire. El corazón de tu papá está enfermo de tristeza, y a veces cuando eso sucede, las personas tratan de hacer que el dolor desaparezca de maneras que en realidad empeoran todo. ¿Como las botellas? Preguntó Claire. Sí, como las botellas, confirmó suavemente la señora Winters. Tu padre está teniendo dificultades para cuidarse a sí mismo en este momento, lo que significa que tampoco puede cuidarte adecuadamente. La cocina. Marta podía oír fragmentos de su conversación. Miraba por la ventana su pequeño jardín, recordando el día en que su hija Rebeca le había presentado a Ethan por primera vez. Él había sido tan diferente entonces, con ojos brillantes y ambicioso, con planes de iniciar su propio negocio de construcción. Había hecho reír a Rebeca como nadie más podía. Marta estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó la llegada del padre Thomas hasta que llamó a la puerta trasera. Se apresuró a dejarlo entrar. Vine tan pronto como pude escaparme, dijo, su rostro normalmente tranquilo marcado por la preocupación. ¿Cómo está Claire? Está con la trabajadora social ahora, respondió Marta, manteniendo su voz baja. Thomas no tenía idea de que las cosas se habían puesto tan mal. Ethan no me dejaba entrar a la casa cuando iba a recoger a Claire. Sabía que estaba luchando, pero el padre Thomas colocó una mano reconfortante en su hombro. La policía lo encontró inconsciente, Marta. La casa estaba en terrible condición. Sin comida, facturas sin pagar durante meses. Está en el hospital del condado ahora. Marta se hundió en una silla. ¿Qué va a pasar con él? ¿Con Claire? Eso es lo que estamos aquí para averiguar, dijo la señora Winters, entrando a la cocina con Claire caminando detrás de ella. Claire, ¿por qué no le muestras al padre Thomas tus dibujos mientras hablo con tu abuela? Claire tomó la mano del padre Thomas. ¿Dios escuchó mi nota? Preguntó mientras caminaban hacia la sala. Creo que sí, respondió suavemente el sacerdote, y envió personas para ayudar. Cuando Claire y el padre Thomas desaparecieron en la sala, Marta se volvió ansiosamente hacia la señora Winters. ¿Se la llevarán de mi lado también? La señora Winters suspiró. Por ahora, Claire. Puede quedarse contigo mientras evaluamos la situación. Pero hay algo que deberías saber. Sacó un papel de su carpeta, una copia de la nota de Claire. Marta la leyó, su mano temblando. Por favor, ayuda a mi papá antes de que desaparezca para siempre. Tengo miedo de dormir por la noche. A veces se olvida completamente de que estoy allí. Claire necesita estabilidad, dijo suavemente la señora Winters, y su padre necesita ayuda seria. Desde la sala, la pequeña voz de Claire se escuchaba claramente. ¿Mi papá me perdonará alguna vez por contarlo?
La oficina de servicios sociales del condado zumbaba con luces fluorescentes y silenciosa desesperación. Marta se sentaba rígidamente en una incómoda silla de plástico, su bolso firmemente apretado en su regazo, como si alguien pudiera intentar arrebatárselo. A su lado, el padre Thomas hojeaba una revista desgastada, aunque sus ojos no se enfocaban en las páginas. «Señora Bennett», llamó una recepcionista, levantando la vista de su computadora. «La señora Winters la verá ahora». Marta y el padre Thomas siguieron a la recepcionista por un estrecho pasillo flanqueado por archivadores. Fotografías de niños sonrientes decoraban las paredes. Historias de éxito, supuso Marta, en un lugar que debía haber tanta tristeza. La señora Winters les dio la bienvenida a su pequeña oficina, que de alguna manera se sentía cálida, a pesar del entorno institucional. Una planta en maceta prosperaba en el alféizar de la ventana, y obras de arte infantiles estaban fijadas a un tablero de corcho detrás de su escritorio. «Gracias por venir», dijo la señora Winters, señalando las sillas frente a ella. Quería ponerlos al día sobre la situación de Claire y discutir los próximos pasos. «¿Cómo está Ethan?», preguntó el padre Thomas. La expresión de la señora Winters se suavizó. «Ha sido transferido a un programa de rehabilitación. Los médicos le diagnosticaron depresión severa y dependencia del alcohol. Ha aceptado el tratamiento, lo cual es un primer paso positivo». Marta retorció el gastado anillo de bodas que todavía llevaba. «¿Y Claire? Y sigue preguntando cuándo puede volver a casa». «En realidad, por eso quería reunirme con ambos», dijo la señora Winters, sacando una carpeta del cajón de su escritorio. «Claire no puede volver al cuidado de su padre en el futuro cercano. Su programa de tratamiento tomará al menos 6 meses. Posiblemente más. Ella puede quedarse conmigo», dijo Marta rápidamente. «Es mi nieta». La señora Winters asintió. «Y claramente eres una abuela amorosa, señora Bennett. Pero necesitamos seguir los procedimientos adecuados para establecer la tutela temporal, especialmente dada su edad e ingresos». «Limitados». Marta se tensó. «Tengo 72 años, no 100. Y he estado cuidando de Claire todos los fines de semana desde que Rebecca falleció». «Entiendo», dijo suavemente la señora Winters. «Pero el cuidado a tiempo completo es diferente, y necesitamos asegurarnos de que Claire tenga todo lo que necesita, incluido asesoramiento para el trauma». El padre Thomas se inclinó hacia adelante. «Marta no está sola en esto. Nuestra comunidad de la iglesia puede proporcionar apoyo, transporte a la escuela, ayuda con las compras, lo que sea necesario». La señora Winters miró entre ellos. Luego, sonrió ligeramente. En realidad, ese es exactamente el tipo de solución que esperaba. Abrió la carpeta y empujó un documento a través del escritorio. «Esta es una solicitud de cuidado por parentesco. Si se aprueba, permitiría que Claire se quede contigo, señora Bennett, con el apoyo y la supervisión de los servicios sociales». Las manos de Marta temblaron mientras recogía el papel. «Debe haber 20 páginas aquí». 17, corrigió la señora Winters con una sonrisa comprensiva. «Sé que es abrumador, pero voy a ayudarte en cada paso». Por primera vez, Marta notó los círculos oscuros bajo los ojos de la trabajadora social, la ligera mancha de café en su manga, pequeños signos de alguien que lleva demasiadas cargas. «Realmente te preocupas por ella, ¿verdad?», preguntó Marta. «Por Claire». El comportamiento profesional de la señora Winters se suavizó. «Tengo 63 casos en este momento, señora Bennett. 63 niños en crisis. Pero algo sobre Claire». Se detuvo. El coraje que tuvo para escribir esa nota, para pedir ayuda cuando la mayoría de los niños simplemente sufren en silencio, es notable. «Esigual que su madre», dijo Marta, con lágrimas brotando en sus ojos. «Rebecca tampoco se rindió nunca, ni siquiera al final». El padre Thomas colocó una mano de apoyo en el hombro de Marta. «¿Qué sucede ahora?».
La señora Winters suspiró. Desafortunadamente, mientras procesamos su solicitud, las regulaciones requieren que Claire se quede con una familia de 1100. Acogida certificada. El corazón de Marta se hundió. ¿Quieres decir que no puede venir a casa conmigo hoy? He encontrado una maravillosa ubicación temporal, le aseguró la señora Winters. Los Henderson han acogido a muchos niños, y viven a solo 3 millas de usted. Podrá visitar a Claire regularmente mientras trabajamos en el papeleo. ¿Cuándo irá con ellos?, preguntó el padre Thomas. Ya está allí, admitió la señora Winters. La llevé esta mañana. Me pidió que le diera esto. La señora Winters le entregó a Marta un papel doblado. Dentro había un dibujo de 3 figuras de palitos. Una pequeña con cabello amarillo, una más alta con cabello gris y entre ellas una figura con cara triste. Nos ha dibujado a todos, susurró Marta. Incluso a Ethan. Claire no se ha rendido con ninguno de ustedes, dijo suavemente la señora Winters. Y yo tampoco lo haré. La casa de los Henderson se encontraba en una calle bordeada de árboles, su cerca blanca y alegre puerta roja, sacadas directamente de un cuento de hadas. Marta estaba de pie junto a la verja, aferrando una pequeña bolsa con los libros favoritos de Claire y el gastado osito de peluche con el que la niña había dormido desde su infancia. Parecen buenas personas, dijo el padre Thomas a su lado, llevando un pastel de manzana casero, su contribución a esta primera visita oficial. Marta asintió, incapaz de hablar debido al nudo en su garganta. Habían pasado 4 días desde que Claire había sido colocada con los Henderson, y aunque la señora Winters le aseguró que el arreglo era temporal, cada hora lejos de su nieta se sentía como una eternidad. Antes de que pudieran llamar, la puerta principal se abrió. La señora Henderson, una mujer rolliza con una amable sonrisa y cabello sal y pimienta, los saludó calurosamente. Claire ha estado esperándolos toda la mañana, dijo conduciéndolos al interior de un hogar lleno con el aroma de galletas recién horneadas y pulimento de limón. Está en el patio trasero con mi esposo y nuestro perro, Biscuit. Marta siguió a la señora Henderson a través de una ordenada cocina y salió a un patio donde la risa de Claire, un sonido que Marta no había escuchado en meses, flotaba en el aire. Allí estaba, lanzando una pelota para un entusiasta Golden Retriever, mientras el señor Henderson, un hombre alto con un tupido bigote, los animaba. «Abuela», Claire vio a Marta y vino corriendo, lanzándose a sus brazos con tal fuerza que Marta casi perdió el equilibrio. «Oh, cariño», susurró Marta, respirando el familiar aroma del cabello de su nieta. «Te he extrañado tanto». «He estado ayudando a la señora Henderson a hacer galletas», anunció Claire, apartándose, para mirar a Marta con ojos brillantes. «Y el señor Henderson me está enseñando ajedrez». Marta estudió el rostro de Claire, notando cambios sutiles ya. Sus mejillas parecían más llenas, las sombras bajo sus ojos menos pronunciadas. Llevaba un nuevo vestido azul con cintas a juego en su cabello. «Te ves adorable», dijo Marta, alisando los rizos dorados de Claire. «La señora Henderson me compró algunas ropas nuevas», explicó Claire, girando para mostrar su vestido. «Y adivina qué, tienen un piano. La señora Henderson dice que puedo tomar lecciones si quiero». Mientras Claire charlaba, emocionada sobre la amabilidad de los Henderson, Marta sintió una complicada mezcla de gratitud y celos. Estos extraños estaban dando a Claire cosas que ella no podía proporcionar. No solo comodidades materiales, sino una sensación de normalidad que había estado ausente por demasiado tiempo. Más tarde, mientras se sentaban alrededor de la mesa de los Henderson compartiendo pastel e historias, Claire preguntó de repente, «¿Alguien ha visto a mi papá? ¿Está bien?» Los adultos intercambiaron miradas, inseguros de cómo responder. «Tu padre está recibiendo ayuda», dijo suavemente el padre. «Thomas, tal como pediste en tu nota». Claire asintió solemnemente. «Le hice un dibujo».
¿Pueden dárselo? Le entregó a Marta un papel doblado de su bolsillo. Marta lo abrió para encontrar un dibujo de Ethan rodeado de sol y corazones. En la parte superior, con letras cuidadosas, Claire había escrito: «Mejórate pronto. Te estoy esperando». La lluvia golpeaba las ventanas del juzgado mientras Marta apretaba una carpeta de documentos contra su pecho. Habían pasado 2 semanas desde que Claire había sido colocada con los Henderson, y hoy era la primera audiencia de Marta respecto a la tutela temporal. «Recuerda», dijo la señora Winters guiando a Marta por un pasillo de mármol. «El juez solo quiere lo mejor para Claire. Responde con honestidad y habla desde el corazón». Marta asintió, aunque la ansiedad le carcomía el estómago. Había pasado días recopilando documentos, estados de cuenta bancarios, registros médicos, cartas de apoyo de miembros de la iglesia, todo para demostrar que era capaz de cuidar a su propia nieta. La sala del tribunal parecía cavernosa y fría. Algunas otras familias esperaban en duros bancos de madera, sus rostros reflejando la misma mezcla de esperanza y miedo que Marta sentía. La señora Winters la condujo a una mesa en el frente, organizando sus documentos con eficiencia práctica. «Todos de pie», llamó el alguacil mientras la jueza Wilson entraba. Una mujer de aspecto severo con cabello plateado y ojos penetrantes. Los procedimientos comenzaron con una revisión del caso de Claire. Marta escuchó, mientras un abogado designado por el tribunal describía clínicamente la condición de Ethan y la precaria situación de Claire. Se sentía surrealista escuchar el dolor privado de su familia discutido tan públicamente. «Señora Bennet», dijo finalmente la jueza Wilson, mirándola por encima de sus gafas, «¿está buscando la tutela temporal de su nieta mientras su padre se somete a rehabilitación?» «Sí, su señoría», respondió Marta, su voz más firme de lo que se sentía. «Claire pertenece a la familia». La jueza revisó el papeleo de Miendo-Desier. Marta en silencio durante varios minutos. «Veo que tiene ingresos fijos, señora Bennet. ¿Seguridad social y una pequeña pensión?» «Es suficiente», insistió Marta. «He sido cuidadosa con mi dinero. Claire no carecerá de nada». «¿Y su salud?» La jueza levantó una ceja. «Fue hospitalizada el año 1900. ¿Pasado por palpitaciones cardíacas?» Marta sintió un rubor de indignación. «Un incidente menor. He seguido las recomendaciones de mi médico fielmente». La jueza Wilson hizo una anotación. Luego preguntó: «¿Tiene asistencia para el cuidado infantil?» «Claire solo tiene 7 años». Antes de que Marta pudiera responder, la señora Winters intervino. «La señora Bennet tiene un apoyo comunitario sustancial, su señoría. He incluido cartas de la congregación de la iglesia y vecinos que se han comprometido a proporcionar transporte y cuidado infantil». La jueza asintió pensativamente. «¿Y qué hay de Lee Sintosin? ¿Padre de la niña? ¿Apoya este arreglo?» Una nueva voz respondió desde la parte posterior de la sala. «No hemos podido establecer eso todavía, su señoría». Marta se volvió para ver a un joven con traje impecable acercándose. Un representante del centro de rehabilitación donde Ethan estaba siendo tratado. «El señor Bennet todavía está en las primeras etapas del tratamiento», explicó el hombre. «Sus médicos creen que la participación en decisiones de custodia sería perjudicial para su recuperación en este momento». La jueza Wilson frunció el ceño. «¿Así que no tenemos ninguna opinión del único padre vivo de la niña?» «He traído algo», dijo Marta repentinamente buscando en su bolso. Sacó el dibujo de Claire, el que mostraba a Ethan rodeado de sol y corazones. «Mi nieta hizo esto para su padre. Ella quiere que él mejore, pero también necesita estabilidad ahora». La jueza estudió el 107 dibujo, su expresión suavizándose ligeramente. Luego miró hacia arriba, a punto de hablar, cuando Marta de repente sintió un agudo dolor en el pecho.
jadeó presionando una mano contra su corazón mientras la sala del tribunal comenzaba a girar a su alrededor. «¿Señora Bennet?» La voz de la señora Winters parecía venir de muy lejos. «¿Está bien?» Lo último que Marta vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro preocupado de la jueza y el dibujo de Ethan revoloteando hacia el suelo. El centro de rehabilitación se parecía más a un campus universitario que a un hospital, con sus edificios de ladrillo y jardines bien cuidados. Marta se sentó rígidamente en una silla de plástico en la sala de visitas, con las manos fuertemente plegadas en su regazo. Habían pasado 3 días desde su episodio en la sala del tribunal. Solo estrés y bajo nivel de azúcar en la sangre. Había, dicho el médico, pero suficiente para retrasar la decisión del juez. Frente a ella, el padre Thomas observaba la puerta con silenciosa preocupación. ¿Estás segura de que estás preparada para esto, Marta? ¿Podrías esperar hasta sentirte más fuerte? Marta negó firmemente con la cabeza. Necesito verlo. Por el bien de Claire y por el mío propio. La puerta se abrió y un consejero condujo a Ethan a la habitación. Marta apenas reconoció a su yerno. Siempre delgado, ahora parecía demacrado, su ropa colgando suelta sobre su figura. El brillo confiado en sus ojos, el que primero había encantado a su hija, se había atenuado a un destello cauteloso. «Hola, Marta», dijo, con voz ronca mientras tomaba asiento frente a ella. «Dijeron que querías verme». Marta había ensayado este momento durante días, planeando palabras medidas sobre responsabilidad y las necesidades de Claire. Pero, viendo a Ethan, tan roto, tan parecido a Rebecca en sus últimos días, su discurso preparado se evaporó. «Ella te escribió una nota», dijo en cambio, colocando el dibujo de Claire en la mesa entre ellos. «Igual que le escribió una al padre Thomas». Ethan miró el dibujo infantil, sus dedos temblando, ligeramente mientras tocaba el papel. «¿Cómo está ella?» «Está con una familia de acogida mientras la corte decide si soy apta para cuidarla», respondió Marta, incapaz de mantener el filo fuera de su voz. «Pregunta por ti todos los días». Ethan levantó la mirada, sorpresa cruzando su rostro. «¿Lo hace? Incluso después de todo», confirmó Marta. «Así es, Claire. Así es como Rebecca la crió, en el poco tiempo que tuvo». Al mencionar a su esposa, la compostura de Ethan se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. «Les fallé a ambas». El silencio se extendió entre ellos, cargado de acusaciones no expresadas y dolor. Finalmente Marta sacó de su bolso y colocó una fotografía descolorida sobre la mesa. Rebecca a la edad de Claire, su sonrisa sin 2 dientes frontales. «Mi hija era la luz de mi vida», dijo Marta, su voz firme a pesar de las lágrimas que secó. Juntaban en sus ojos. «Cuando enfermó pensé que nada podría doler más que verla sufrir, pero ver lo que le ha pasado a Claire, ver lo que has permitido que suceda, ese dolor es aún peor». Ethan se estremeció como si hubiera sido golpeado. «Nunca quise lastimar a Claire». «Pero lo hiciste», dijo Marta, inclinándose hacia adelante. «Y yo te lo permití porque tenía demasiado miedo de perder mi última conexión con Rebecca si presionaba demasiado. Le fallé a Claire también». El padre Thomas puso una mano gentil en el hombro de Marta, pero ella la rechazó. «No estoy aquí para condenarte, Ethan», continuó. «Dios sabe que he cometido mi parte de errores. Cuando Rebecca era joven, trabajaba en 2 empleos. Me perdí obras escolares y conferencias con padres. Estaba tan enfocada en proveer que a veces me olvidaba de estar presente». Marta tocó la fotografía. «Pero nunca dejé de intentar ser mejor. Eso es lo que hacen los padres. Fallamos, aprendemos, lo intentamos de nuevo». Ethan miró la foto de Rebecca joven, luego el dibujo de Claire. «¿Y si no puedo mejorar? ¿Y si estoy demasiado roto?» Marta se levantó lentamente, recogiendo su bolso. «Entonces dejas ir a Claire. Le das la oportunidad de sanar incluso si tú no puedes».
Colocó una pequeña Biblia gastada en la mesa junto a la fotografía. Rebeca querría que tuvieras esto. Marcó sus pasajes favoritos. Mientras Marta se alejaba con el padre Thomas, escuchó el susurro quebrado de Ethan. Lo siento. Ella se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. No soy yo quien necesita tus disculpas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo cambia de colores en la puesta del sol? Preguntó Claire, su pequeño dedo trazando patrones en la ventana empañada del auto. Marta miró a su nieta en el espejo retrovisor, agradecida por la interminable curiosidad de la niña. Estaban regresando de la sesión semanal de terapia de Claire, a donde había estado yendo durante el último mes. Creo que Dios lo pinta diferente cada día para que nunca nos aburramos de mirar hacia arriba, respondió Marta, girando hacia la calle que conducía a la casa de los Henderson. Claire consideró esto seriamente. La doctora Lillian dice que a veces las cosas hermosas vienen después de los días más difíciles, como las puestas de sol. Las manos de Marta se apretaron en el volante. La doctora Lillian era la terapeuta de Claire, una mujer amable con talento para ayudar a los niños a expresar emociones difíciles a través del arte y la metáfora. ¿Qué más dice la doctora Lillian?, preguntó Marta cuidadosamente. Claire se encogió de hombros. Que no es mi trabajo arreglar a los adultos, y que estar triste no es lo mismo que ser malo. Acercó su rostro más a la ventana. Abuela, ¿crees que papá sigue triste por mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan inocente pero tan pesada. Marta se detuvo en la entrada de los Henderson y apagó el motor, tomándose un momento para encontrar las palabras correctas. Sí, cariño. Creo que tu papá ha estado muy triste, pero estar triste no excusa cómo te trató. Claire se desabrochó el cinturón de seguridad y se subió al asiento delantero junto a Marta, sus ojos serios. La señora Henderson dice que a veces las personas se pierden dentro de sí mismas, como en un laberinto, sin un mapa. Marta asintió, asombrada de cómo los niños a veces podían captar verdades complejas de manera tan simple. Esa es una buena manera de expresarlo. Hice algo para ti en la escuela hoy, anunció Claire, cambiando de tema como solía hacer cuando las conversaciones se volvían demasiado pesadas. Buscó en su mochila y sacó una pulsera de cuentas. Las cuentas azules son para la confianza y las blancas son para la esperanza. Eso es lo que dijo mi maestra. Marta se deslizó la pulsera en su muñeca, parpadeando para contener las lágrimas. Es hermosa, Claire, la atesoraré. Mientras caminaban de la mano hacia la puerta principal de los Henderson, Claire se detuvo repentinamente. Abuela, necesito preguntarte algo importante. Marta se arrodilló haciendo una mueca cuando sus rodillas protestaron. ¿Qué sucede? La señora Winters dijo que habrá otra reunión con el juez la próxima semana. ¿Tendré que ir? Marta dudó. La señora Winters había programado otra audiencia, esta vez con una solicitud para que Claire hablara en privado con el juez si era necesario. Tal vez, cariño. ¿Eso te asustaría? Claire pensó por un momento, su rostro solemne. Solo si tengo que ver a papá allí. No estoy lista todavía. La admisión golpeó a Marta como un golpe físico. A pesar de los dibujos de Claire y las preguntas sobre Ethan, esta era la primera vez que expresaba reticencia a verlo. No tendrás que verlo si no quieres, le aseguró Marta. Y puedes decirle exactamente al juez cómo te sientes. Para eso están los jueces, para escuchar a todos, especialmente a los niños. Claire asintió, aparentemente satisfecha. Luego, con el repentino cambio de enfoque que solo los niños pueden manejar, señaló emocionada hacia la ventana delantera de los Henderson. Mira, la señora Henderson consiguió un nuevo acuario. Dijo que podría ayudar a nombrar a los peces. Mientras Claire corría hacia la puerta, Martha permaneció de pie en la entrada, observando cómo el cabello dorado de su nieta captaba los últimos rayos del atardecer. Por primera vez desde que comenzó esta prueba,
Marta se permitió imaginar un futuro donde Claire podría realmente sanar, donde todos podrían sanar, incluso si su familia nunca se vería exactamente igual. Justo cuando Marta llegó a la puerta principal, sonó su teléfono celular. Era la señora Winters. Señora Bennett, tengo noticias. Ethan ha solicitado una visita supervisada con Claire. Quiere disculparse en persona. Marta se congeló con la mano en el pomo de la puerta, las palabras de Claire resonando en su mente. No estoy lista todavía. ¿Cuándo? Preguntó Marta, su voz apenas por encima de un susurro. Ha sugerido este fin de semana, respondió la señora Winters. Pero, por supuesto, depende enteramente de Claire. Como si sintiera que la conversación era sobre ella, Claire apareció en la puerta, sus ojos cuestionando. Marta le dio una sonrisa tranquilizadora y articuló sin voz. Solo un minuto. Lo discutiré con ella. Le dijo Marta a la señora Winters, pero no la presionaré en ningún sentido. Por supuesto, acordó la señora Winters, la decisión debe ser suya. Después de terminar la llamada, Marta se unió a Claire y los Henderson adentro, donde el nuevo acuario burbujeaba pacíficamente en la esquina, sus habitantes deslizándose entre coloridas plantas de plástico y castillos en miniatura. Un mundo pequeño y contenido, donde todo estaba en su lugar correcto. La sala de visitas familiares en el edificio de servicios sociales había sido decorada con carteles alegres y surtida con juegos de mesa, pero nada podía disfrazar su propósito institucional. Claire estaba sentada en un sofá azul, sus piernas balanceándose nerviosamente, un cuaderno de dibujo firmemente sujeto en sus pequeñas manos. Marta se sentaba a su lado, mientras la señora Winters organizaba sillas cercanas. «Recuerda», dijo suavemente la señora Winters a Claire, «puedes terminar la visita en cualquier momento que quieras. Solo di la palabra especial que practicamos». Claire asintió. «Mariposas», susurró mirando hacia la puerta. «Así es», confirmó la señora Winters. «Solo di mariposas y tomaremos un descanso». Después de 3 días de conversaciones cuidadosas y garantías, Claire había accedido a ver a su padre. Marta había temido que la niña solo estuviera tratando de complacer a los adultos, pero la doctora Lillian le había asegurado que Claire genuinamente quería esta reunión, aunque con considerable ansiedad. Un suave golpe interrumpió los pensamientos de Marta. La señora Winters abrió la puerta, y Ethan entró vacilante en la habitación. 6 semanas de rehabilitación lo habían cambiado. Su rostro se había llenado, y sus ojos estaban claros por primera vez en años. Vestía una camisa de botones simple, bien metida, su cabello recién cortado. En sus manos sostenía una pequeña bolsa de papel. «Hola, osita Claire», dijo suavemente, usando el apodo de tiempos más felices. Claire miró a su padre, su expresión ilegible. Luego, en una voz pequeña, respondió, «Hola, papi». La habitación quedó en 1900. Silencio. El peso de todo lo no dicho llenando el espacio entre ellos. La señora Winters señaló hacia una silla vacía. «¿Por qué no toma asiento, señor Bennett?» Ethan se sentó lentamente, manteniendo sus movimientos suaves como si temiera asustar a un animal salvaje. «Gracias por aceptar verme», le dijo a Claire. «Te he extrañado mucho». Los dedos de Claire se apretaron alrededor de su cuaderno de dibujo. «Te ves diferente», observó. Una triste sonrisa tocó los labios de Ethan. «Me siento diferente también. Los doctores me están ayudando a mejorar». «¿Sigues triste por mamá?», preguntó Claire, haciendo eco de la pregunta que le había hecho a Marta días antes. Ethan tomó un respiro profundo. «Sí, lo estoy. Siempre extrañaré a tu madre. Pero estoy aprendiendo que estar triste no significa que no pueda ser también un buen papá». Miró brevemente a Marta, reconociendo su conversación en el 1900 en Centro de Rehabilitación. «No fui un buen papá por un tiempo. Estaba tan perdido en mi tristeza que olvidé lo más importante del mundo». «¿Qué es?», preguntó Claire. «Tú»,
dijo Ethan simplemente. Me olvidé de cuidarte, y no hay excusa para eso. Claire bajó la mirada a su cuaderno. Luego volvió a mirar a su padre. Le escribí una nota al padre Thomas porque tenía miedo. Ethan asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, y lamento tanto haberte hecho sentir así. Fuiste muy valiente al pedir ayuda. Claire pareció considerar esto, su pequeño rostro serio. Luego abrió su cuaderno y lo giró hacia su padre. Dibujé imágenes de nosotros, de antes, cuando éramos felices. Marta se inclinó para ver los dibujos. Claire y Ethan construyendo un muñeco de nieve, volando una cometa, leyendo cuentos antes de dormir. Momentos de una vida que parecía haber existido en otro universo. Ethan estudió cada dibujo cuidadosamente, como si los estuviera memorizando. Son hermosos, osita Claire. ¿Recuerdas todos esos momentos? Claire asintió. Y también recuerdo después de que mamá se fue al cielo. Cuando llorabas todo el tiempo y luego dejaste de hablarme. Su franqueza era sorprendente. Sin acusación, pero inquebrantable en su verdad. Ethan se estremeció ligeramente, pero no apartó la mirada de su hija. Estaba equivocado, Claire. Muy equivocado. Cuando los adultos están sufriendo, se supone que deben buscar ayuda, no lastimar a las personas que aman. Alcanzó la bolsa de papel que había traído y se la ofreció. Hice algo para ti en mi grupo de terapia. Claire dudó, luego tomó la bolsa. Dentro había una pequeña caja de madera con su nombre tallado en la tapa. Cuando la abrió, sonó una melodía tintineante. You Are My Sunshine, la canción de cuna que su madre le cantaba todas las noches. Es una caja de promesas, explicó Ethan mientras Claire la giraba en sus manos. Dentro están todas las promesas que te estoy haciendo, escritas. La más importante está arriba. Claire desdobló el pequeño trozo de papel encima de la pila. En una cuidadosa caligrafía decía: prometo ser honesto, contigo, conmigo mismo y con los demás, incluso cuando sea difícil. Miró a su padre, sus ojos grandes y serios. ¿Realmente lo prometes? Lo hago, dijo Ethan, su voz quebrándose ligeramente. Y tengo una pregunta para ti, la pregunta más importante. Claire esperó, aferrando la caja musical. ¿Podrás perdonarme alguna vez?, preguntó Ethan. La habitación quedó en silencio excepto por las notas desvanecientes de la canción de cuna. Claire miró a su abuela, luego a la señora Winters, y finalmente de vuelta a su padre. No lo sé todavía, dijo con una honestidad que solo un niño podría mostrar. Pero quiero intentarlo. Las hojas de otoño crujían bajo las nuevas zapatillas de Claire mientras saltaba delante de Marta a lo largo del sendero del parque. 2 meses habían pasado desde su primer encuentro con Ethan, y hoy marcaba un hito especial. Su primera salida más allá de la sala de supervisión en servicios sociales. No muy lejos, llamó Marta, observando cómo el cabello dorado de su nieta rebotaba bajo el sol de octubre. Claire disminuyó obedientemente la velocidad, volviéndose para señalar a una ardilla roja que corría hacia un roble cercano. ¿Crees que papá recordará traer las semillas para pájaros? Prometió que podríamos alimentar a los patos. Estoy segura de que lo hará, le aseguró Marta, revisando su reloj. Ethan debía reunirse con ellas junto al estanque en 15 minutos. Otro pequeño paso en la cuidadosa danza de reconstruir la confianza. Las últimas semanas habían traído cambios incrementales que, tomados en conjunto, se sentían como milagros. La corte finalmente había aprobado la tutela temporal de Marta, permitiendo a Claire mudarse de la casa de los Henderson a la modesta casa de Marta. Ethan había completado la primera fase de su programa de rehabilitación y se había mudado a una casa de transición, donde asistía a terapia diaria y había conseguido trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Lo más significativo era que Claire había comenzado a sonreír con más facilidad, a reír sin esa sombra de
preocupación en sus ojos. La doctora Lillian lo llamaba seguridad emocional, el regreso gradual de la confianza natural de un niño de que el mundo era un lugar manejable. «Allí está», exclamó de repente Claire, señalando hacia una figura que se acercaba por el puente peatonal que cruzaba el tanque de patos. Ethan caminaba con determinación. Ya no era el hombre derrotado y arrastrando los pies que había ingresado a rehabilitación. Llevaba una bolsa de lona y vestía una chaqueta verde contra el frío otoñal. Cuando vio a Claire, su rostro se iluminó con una sonrisa cautelosa. Claire dudó solo brevemente antes de correr a su encuentro, deteniéndose justo antes de un abrazo, un límite que aún mantenía. ¿Trajiste las semillas para pájaros? Lo prometiste. Ethan se arrodilló al nivel de Claire. Siempre cumplo mis promesas ahora, ¿recuerdas? Abrió la bolsa de lona para revelar un recipiente de semillas, junto con un termo y tazas de papel. Chocolate caliente también, ya que está refrescando. Marta se acercó más lentamente, saludando con la cabeza a su yerno. Su relación seguía siendo complicada, una mezcla de ira persistente, esperanza cautelosa y el vínculo inquebrantable de amar a la misma niña. «Te ves bien, Ethan», observó, notando el color saludable en su rostro. 3 meses sobrio desde ayer, respondió en voz baja, poniéndose de pie para mirarla. «Mi consejero dice que estoy haciendo buen progreso». La expresión de Marta se suavizó ligeramente. «Claire me dice que la has estado llamando cada noche para leerle un cuento antes de dormir». Ethan asintió. «Es lo más destacado de mi día. Está leyendo más palabras por sí misma ahora. Es tan inteligente, Marta». «Como su madre», dijo Marta, la familiar punzada de dolor suavizada por el tiempo. Los tres caminaron hacia el borde del estanque, donde Claire abrió ansiosamente el recipiente de semillas. Los patos nadaron hacia ellos, graznando expectantes. «Ten cuidado de no mojar tu ropa nueva», advirtió Marta mientras Claire se arrodillaba junto al borde del agua. «La señora Henderson me ayudó a elegir este atuendo especialmente para hoy», explicó Claire a su padre. «Y mira qué más», mostró orgullosamente un pequeño clip de mariposa brillante en su cabello. «La abuela dice que significa que estoy creciendo fuerte, como una mariposa después de dejar su capullo». Ethan encontró los ojos de Marta por encima de la cabeza de Claire, una mirada de gratitud pasando entre ellos. Luego Claire jadeó de deleite cuando un ánade real particularmente audaz se acercó caminando para tomar semillas directamente de su palma extendida. Después de alimentar a los patos, se sentaron en un banco del parque bebiendo chocolate caliente. Ethan sacó una carpeta de su bolsa de lona. «Tengo algunas noticias», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Mi consejero piensa que estoy listo para la siguiente fase de recuperación. Me han aprobado para tener mi propio apartamento y...» dudó, mirando a Ascent. «Claire, la corte podría considerar visitas supervisadas en mi nuevo lugar, una vez que esté adecuadamente instalado». Marta sintió a Claire tensarse ligeramente a su lado. «¿Tendría que dormir allí?», preguntó la niña. «No, no», le aseguró Ethan rápidamente. «Solo visitas por ahora, como hoy, pero tal vez podríamos cocinar juntos a veces o ver una película». Claire pareció considerar esto, su expresión seria más allá de sus años. «Me gustaría eso, creo, siempre y cuando la abuela pueda venir también al principio». «Por supuesto», acordó Ethan, el alivio evidente en su voz. Mientras Claire se alejaba unos pasos para observar a un arrendajo azul, Marta se volvió hacia Ethan. «Este es un buen progreso, pero no la apresures». «No lo haré», prometió. «Un día a la vez, tal como nos enseñan». Su conversación fue interrumpida por el alegre tono de llamada del nuevo teléfono celular de Marta. Un regalo de la congregación de la iglesia para ayudarla a mantenerse conectada mientras cuidaba de Claire. Era la señora Winters. «¿Hola?» «Sí, estamos en el parque con Ethan». La expresión de Marta cambió mientras escuchaba. «Ya veo.
Sí, por supuesto, estaremos allí. Colgó, su rostro arrugado, repentinamente tenso. Era la señora Winters. Ha habido una complicación con el papeleo de la tutela. Necesitamos reunirnos con ella mañana por la mañana. ¿Qué tipo de complicación?, preguntó Ethan frunciendo el ceño. No quiso decirlo por teléfono, respondió Marta, observando a Claire reír, mientras esparcía las últimas semillas para los patos. Pero algo está mal. Podía escucharlo en su voz. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la oficina de la señora Winters, haciendo juego con el sombrío ambiente interior. Marta se sentaba rígidamente en su silla, con las manos tan fuertemente entrelazadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. A su lado, Ethan se inclinaba hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación. Desearía tener mejores noticias, dijo la señora Winters, su escritorio normalmente ordenado ahora desordenado con archivos abiertos y documentos legales. Se veía exhausta, con círculos oscuros bajo sus ojos. Pero ha habido un desafío al acuerdo de tutela. ¿Un desafío? ¿De quién?, preguntó Marta, su voz apenas por encima de un susurro. La señora Winters suspiró profundamente. Los abuelos paternos de Claire, los Bennett, han solicitado la custodia. La revelación golpeó a Marta como un golpe físico. Los padres de Ethan apenas habían reconocido la existencia de Claire después de la muerte de Rebecca. Vivían en Florida y habían visitado solo una vez, poco después del funeral. ¿Mis padres? La voz de Ethan estaba llena de incredulidad. Pero no, han estado involucrados en la vida de Claire durante años. Según su petición, explicó la señora Winters, revisando papeles, afirman que no estaban al tanto de tus dificultades, Ethan. Dicen que solo recientemente se enteraron de la situación de Claire y creen que pueden proporcionar un ambiente más estable que la señora Bennett, dada su edad y problemas de salud. Marta sintió un nudo frío formarse en su estómago. No pueden simplemente aparecer después de todo este tiempo y llevársela. Desafortunadamente, los familiares de sangre tienen una posición fuerte en el tribunal de familia, dijo suavemente la señora Winters, y son relativamente jóvenes, al principio de sus 60, con recursos financieros y una casa en una comunidad de jubilados con buenas escuelas cercanas. Esto es absurdo, dijo Ethan, pasándose una mano por el pelo con frustración. Apenas conocen a Claire. ¿Qué significa esto para nuestro acuerdo actual?, preguntó Marta temiendo la respuesta. La señora Winters dudó. El juez ha programado una audiencia para la próxima semana para revisar todas las opciones. Hasta entonces Claire puede permanecer contigo, pero... ¿Pero qué?, presionó Marta. Los Bennett han solicitado una visita domiciliaria para reunirse con Claire antes de la audiencia. Como abuelos tienen derecho a eso. Ethan se puso de pie abruptamente, paseando por la pequeña oficina. Esto es mi culpa. Solo están haciendo esto para controlarme, no porque les importe Claire. Marta levantó la mirada bruscamente. ¿Qué quieres decir? La expresión de Ethan se oscureció. Mis padres nunca aprobaron mi matrimonio con Rebecca. Pensaban que me estaba casando por debajo de mis posibilidades, como ellos decían, cuando rechacé su ayuda financiera después de su diagnóstico. Básicamente cortaron lazos. Se volvió hacia la señora Winters. Están usando a Claire para castigarme por fallar. La señora Winters hizo una nota en su archivo. Estas son acusaciones serias, Ethan. ¿Estarías dispuesto a poner esto en una declaración formal para la corte? Él asintió sombríamente. Lo que sea necesario. ¿Qué hay de Claire?, preguntó Marta, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo le decimos que unos extraños la están reclamando? No son extraños, son sus abuelos, le recordó suavemente la señora Winters. Extraños, repitió Marta firmemente. Claire no los ha visto desde que tenía 4 años. La discusión fue interrumpida por un golpe en la puerta de la oficina.
La asistente de la señora Winters asomó la cabeza con aspecto de disculpa. Siento interrumpir, pero hay una llamada urgente de la escuela primaria Oakwood. Es sobre Claire. El corazón de Marta dio un vuelco. ¿Qué ha pasado? Llamó el consejero escolar. Claire tuvo algún tipo de episodio durante la clase. Se encerró en el baño y se niega a salir. Está pidiendo a su abuela. Marta se puso de pie instantáneamente, recogiendo su bolso. Necesito ir con ella. Te llevaré, ofreció Ethan, pero Marta negó. Con la cabeza. No, necesitas quedarte y dar tu declaración a la señora Winters sobre tus padres. Claire necesita estabilidad ahora, no más complicaciones. El viaje a la escuela fue un borrón de limpiaparabrisas y pensamientos ansiosos. Cuando Marta llegó, el director la condujo al baño de niñas, donde la consejera escolar estaba de pie fuera de un cubículo cerrado. Claire, cariño, tu abuela está aquí. Llamó suavemente la consejera. ¿Abuela? La pequeña voz de Claire sonaba espesa por las lágrimas. Estoy aquí, cariño, dijo Marta, arrodillándose a pesar de sus doloridas articulaciones. ¿Puedes abrir la puerta para mí? La cerradura hizo clic, y Claire emergió, su rostro pálido y surcado de lágrimas. Sin decir palabra, se arrojó a los brazos de Marta. ¿Qué pasó, Claire?, preguntó Marta, acariciando el cabello de la niña. Claire hipó entre lágrimas. Tommy Miller dijo que su mamá le contó que me voy a ir de nuevo, a vivir con personas diferentes. Dijo que nadie me quiere para siempre. Marta abrazó a Claire con más fuerza, con ira y dolor luchando dentro de ella. Eso no es cierto, cariño. No es cierto en absoluto. Entonces, ¿por qué tengo que seguir mudándome?, preguntó Claire, su voz amortiguada contra el hombro de Marta. ¿Por qué no puedo simplemente quedarme contigo? Marta no tenía una respuesta que no asustara más a la niña. En lugar de eso, simplemente meció a Claire en sus brazos, como lo había hecho cuando Claire era una bebé, cuando Rebecca todavía estaba viva, cuando el mundo tenía más sentido. Te prometo, susurró Marta con fiereza, aunque no tenía derecho a hacer tales promesas. No te dejaré ir sin luchar. La iglesia de San Miguel estaba vacía en la tarde, motas de polvo danzando en la luz coloreada de las vidrieras. El padre Thomas se sentaba en el banco delantero junto a Claire, observando mientras la niña metódicamente organizaba y reorganizaba un pequeño montón de piedras lisas en el banco entre ellos. Mi mamá coleccionaba piedras bonitas, explicó Claire, su voz baja en el espacio sagrado. Decía que Dios pinta imágenes en ellas que solo las personas pacientes pueden ver. Tu madre era muy sabia, respondió suavemente el padre Thomas. Se había ofrecido a cuidar a Claire mientras Marta descansaba en casa, la tensión de los recientes acontecimientos habiendo dejado una marca visible en la anciana mujer. 3 días habían pasado desde el colapso de Claire en la escuela. 3 días de conversaciones adultas susurradas detrás de puertas cerradas, de sonrisas forzadas y respuestas cuidadosas a sus preguntas. Mañana, Claire conocería a sus abuelos paternos por primera vez en años. Un encuentro que todos estaban abordando con aprensión. ¿Padre Thomas? Claire miró hacia arriba, sus ojos azules serios. Es malo no querer conocer a alguien. El sacerdote consideró cuidadosamente sus palabras. Es natural estar nervioso por conocer a personas que no conoces bien, especialmente cuando podrían estar ocurriendo grandes cambios. Claire asintió, seleccionando una piedra con una veta de cuarzo atravesándola. El corazón de la abuela estaba doliendo anoche. La escuché llorar en su habitación. Tu abuela te quiere mucho, dijo el padre Thomas. A veces los adultos lloran cuando están preocupados por las personas que aman. ¿Cómo papá lloró cuando me vio en el parque?, preguntó Claire. Sí, justo así. Claire estuvo callada por un momento, organizando sus piedras en un círculo perfecto. No recuerdo a mis otros abuelos, la mamá y el papá de papá. La señora Winters me mostró su foto, pero no me parecen familiares. El padre Thomas asintió alentadoramente.
permitiendo a Claire procesar sus pensamientos a su propio ritmo. Viven en un lugar con palmeras y piscinas, continuó Claire. La señora Winters dijo que tienen una habitación ya lista para mí, con juguetes nuevos. Miró hacia arriba. Repentinamente. Pero no quiero juguetes nuevos. Quiero los míos, los que mamá me dio. ¿Le has dicho eso a la señora Winters? Claire asintió. Dijo que se lo dijera al juez, pero ¿y si el juez no escucha? Los adultos no siempre escuchan. La simple verdad de su declaración quedó suspendida en el aire entre ellos. El padre Thomas recordó la primera nota que Claire le había pasado durante el servicio. Cómo ese pequeño acto de valentía había puesto todo en movimiento. Algunos adultos no te escucharon antes, reconoció. Pero muchos están escuchando ahora. Yo estoy escuchando. Y el trabajo del juez es escuchar muy atentamente a todos, especialmente a los niños. Claire pareció considerar esto. ¿Puedo escribir otra nota? ¿Como antes? Por supuesto que puedes. ¿Qué te gustaría decir? Claire no respondió inmediatamente. En cambio, recogió cuidadosamente sus piedras y las colocó en una pequeña bolsa de terciopelo. Luego se deslizó del banco y se arrodilló, juntando sus manos en oración tal como le habían enseñado en la escuela dominical. El padre Thomas observó, conmovido por la simple fe de la niña, mientras los labios de Claire se movían en silenciosa comunicación. Después de un momento, se levantó y se volvió hacia él con una recién encontrada determinación en su joven rostro. Necesito papel y un lápiz, por favor. Quiero escribirle al juez. El padre Thomas llevó a Claire a su oficina, donde le proporcionó una hoja de su mejor papelería y un lápiz afilado. Discretamente, se ocupó ordenando libros en un estante cercano, permitiéndole privacidad mientras permanecía disponible si era necesario. Durante casi 20 minutos, Claire escribió laboriosamente, borrando y reescribiendo secciones con intensa concentración. Finalmente, dobló el papel cuidadosamente y lo selló. En un sobre. ¿Se asegurará de que el juez reciba esto?, preguntó entregándoselo al padre Thomas. Es muy importante. Lo prometo, le aseguró, guardando el sobre en su Biblia para mantenerlo seguro. Mientras caminaban de regreso al santuario, las puertas de la iglesia se abrieron. Ethan estaba allí, luciendo vacilante en el umbral. «¡Papá!», llamó Claire, su rostro iluminándose ligeramente. «Hola, osita Claire», dijo Ethan, entrando lentamente en la iglesia. «El padre Thomas me llamó. Pensó que tal vez podríamos hablar sobre mañana, sobre conocer a la abuela y al abuelo Bennett». Claire miró al padre Thomas, quien asintió alentadoramente. «Les daré algo de privacidad», dijo, moviéndose hacia la parte posterior de la iglesia. Ethan tomó asiento en el banco, dejando espacio para que Claire decidiera cuán cerca quería estar. Para su sorpresa, ella se sentó justo a su lado. «Tengo miedo», admitió simplemente. Ethan asintió. «Yo también, osita Claire». «¿Tú también?», pareció sorprendida. «Sí, no he hablado con mis padres en mucho tiempo. Nosotros no siempre nos entendemos». Claire se apoyó ligeramente contra el brazo de su padre, un gesto de consuelo que trajo lágrimas a sus ojos. «¿Estarás allí mañana?», preguntó. «Cada minuto», prometió Ethan. «Y sin importar lo que pase, quiero que recuerdes algo muy importante». «¿Qué?». Ethan suavemente giró a Claire para que lo mirara. «Eres amada. Por mí, por la abuela Marta, por el padre Thomas, por la señora Winters, incluso por los Henderson. Ninguna decisión judicial puede cambiar eso jamás». Claire asintió solemnemente. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una de las piedras de su madre, un pequeño trozo de cuarzo rosa. Lo puso en la palma de Ethan. «Para el valor», dijo simplemente. «Mamá querría que lo tuvieras». Los Bennett llegaron precisamente a las 11 en punto, deteniendo su reluciente auto de alquiler frente a la modesta casa de Marta.
Claire observaba desde detrás de las cortinas de la sala mientras una elegante pareja en sus primeros 60 años emergía. La mujer en un traje pantalón, color crema, el hombre en pantalones caqui y un blazer azul. Parecen salidos de una revista, susurró Claire a Marta, quien estaba de pie junto a ella con una mano protectora sobre su hombro. Recuerda lo que hablamos, dijo Marta suavemente. Solo sé tú misma. No tienes que fingir sentir algo que no sientes. Claire asintió, aferrando la pequeña caja de madera que su padre le había hecho, su caja de promesas, la cual había insistido en sostener durante esta reunión. El timbre sonó, y la señora Winters, quien había llegado antes para facilitar la visita, fue a responder. Ethan permanecía silenciosamente junto a la chimenea, su mandíbula tensa. La piedra de cuarzo rosa que Claire le había dado visible en su puño cerrado. «Buenos días», dijo profesionalmente la señora Winters, mientras hacía pasar a los visitantes. «Señor y señora Bennet, gracias por ser puntuales. Claire está deseando conocerlos». Esto no era completamente cierto, pero Claire apreció el intento de la trabajadora social de hacer las cosas menos incómodas. Richard y Margaret Bennet entraron en la sala, sus ojos encontrando inmediatamente a Claire. Margaret jadeó suavemente. Se parece exactamente a Ethan. A esa edad, dijo, su voz llevando el leve remanente de un acento sureño a pesar de años en Florida. Hola, Claire, dijo Richard, su sonrisa practicada pero cálida. Probablemente no nos recuerdes. La última vez que te vimos era solo una cosita pequeña. Claire se acercó ligeramente más a Martha, pero logró un educado hola. Ethan finalmente se adelantó. Madre, padre, reconoció rígidamente. Gracias por venir. La tensión en la habitación era palpable mientras todos tomaban asiento. Los Bennet en el sofá, Martha y Claire en el sillón, con Claire posada en el reposabrazos, y Ethan de pie, detrás de ellas como un centinela. «Hemos traído algunas fotografías», dijo Margaret, abriendo un portafolio de aspecto costoso. «Fotos familiares que pensamos que te gustaría ver, Claire». Claire dudó. Luego se deslizó del reposabrazos y se acercó cautelosamente. El portafolio contenía fotografías, profesionalmente organizadas. Ethan de niño, Richard y Margaret en varias vacaciones, su espaciosa casa en Florida con su piscina y jardín. «Esta sería tu habitación», señaló Margaret a una foto de una habitación bellamente decorada, con una cama con dosel y estanterías llenas de juguetes. «Es muy rosa», observó Claire neutralmente. Richard se rió entre dientes. «Podemos cambiarla a cualquier color que te guste». Claire los miró. «¿Trajeron alguna foto de mi mamá?» Siguió un silencio incómodo. La sonrisa de Margaret vaciló ligeramente. «Bueno, no, querida. Pensamos... Yo tengo algunas», interrumpió Marta, alcanzando un álbum de fotos gastado en la mesa lateral. «Claire y yo miramos estas todas las noches antes de dormir. ¿Les gustaría ver a Rebecca tal como era cuando se casó con Ethan?» Sin esperar una respuesta, Marta abrió el álbum para mostrar a una radiante Rebecca, en su vestido de novia, de pie junto a un Ethan más joven y feliz. Era muy hermosa, reconoció Richard, mientras Margaret simplemente asintió tensamente. La señora Winters aclaró su garganta. Tal vez este sería un buen momento para que Claire mostrara a sus abuelos algo de su arte. «Claire, ¿no querías mostrar la pintura que hiciste en terapia de arte?» Claire asintió y sacó una acuarela de su mochila. Una representación sorprendentemente hábil de una familia tomada de las manos bajo un gran árbol. «Esto es muy bueno», dijo Richard, genuinamente impresionado. «Tienes mucho talento». «Gracias», respondió Claire. «La doctora Lillian dice que el arte ayuda a expresar sentimientos que son difíciles de decir con palabras». «¿La doctora Lillian es tu terapeuta?», preguntó Margaret, con una nota de desaprobación en su voz. «Sí», respondió Claire. «Ella me ayuda a hablar sobre cosas que me ponen triste. O me asustan». Margaret intercambió una mirada con Richard.
Bueno, en Florida tenemos excelentes psicólogos infantiles si los necesitas, aunque estoy segura de que con un entorno estable, te adaptarías rápidamente. Ethan se tensó visiblemente detrás de la silla de Marta. Claire está haciendo un excelente progreso con la doctora Lillian. Cambiar de terapeuta ahora sería perjudicial. Solo estamos pensando en lo mejor para Claire, respondió Richard, su tono enfriándose. ¿Lo están?, preguntó Marta en voz baja. ¿O en lo que es más conveniente para ustedes? La conversación podría haberse deteriorado aún más si Claire no hubiera abierto de repente su caja de madera. La suave melodía de You Are My Sunshine llenó la habitación, silenciando momentáneamente a todos. Mi papá hizo esto para mí, explicó Claire, mirando directamente a los Bennet. Dentro están sus promesas. La más importante es que siempre será honesto conmigo. Se volvió hacia sus abuelos paternos con una compostura sorprendente. ¿Ustedes también me harán promesas? Margaret pareció sorprendida por la franqueza de la pregunta. ¿Qué tipo de promesas, querida? Que no tratarán de hacerme olvidar a mi mamá, dijo Claire, o hacerme dejar de amar a la abuela Marta, o hacer que papá se sienta mal por enfermarse y mejorarse. Los Bennet parecieron desconcertados, mientras Ethan y Marta intercambiaban una mirada de orgullo sorprendido. La señora Winters aclaró su garganta. Creo que es una petición justa. ¿No les parece? Claire tiene edad suficiente para entender que las relaciones son importantes. Todas sus relaciones. Richard Bennet estudió a su nieta pensativamente. Eres una jovencita muy directa, ¿verdad? Claire asintió. La doctora Lillian dice que la honestidad es valiente. Tiene razón, acordó Richard, algo cambiando en su expresión mientras miraba de Claire a su hijo. Quizás todos deberíamos intentar ser un poco más valientes en cómo nos comunicamos. A medida que la visita continuaba, la conversación gradualmente se volvió menos tensa. Claire cautelosamente mostró a los Bennet su habitación, con sus recuerdos atesorados de su madre. Marta sirvió el almuerzo, y la señora Winters observó discretamente las dinámicas familiares. Para cuando los Bennet se preparaban para irse, algo sutil había cambiado. Richard se detuvo en la puerta, mirando hacia Claire. «Te veremos en el juzgado mañana», dijo. «Gracias por compartir tu arte y tu hogar con nosotros hoy». Después de que se habían ido, Claire se volvió hacia Marta, Ethan y la señora Winters con ojos solemnes. «No son malas personas», observó con la simple sabiduría de un niño. «Solo están tristes de una manera diferente». «¿A cómo estaba papá?» La señora Winters sonrió suavemente. «Eso es muy perspicaz, Claire». «¿El juez entenderá eso también?», preguntó Claire. «Eso espero», respondió honestamente la señora Winters. «Por eso mañana es tan importante». Claire asintió, su expresión determinada más allá de sus años. «Estoy lista». El pasillo del juzgado brillaba con mármol pulido, las voces resonando en los altos techos mientras la gente se movía con determinación entre las salas de audiencias. Claire estaba sentada en un banco de madera entre Marta y Ethan, sus piernas balanceándose nerviosamente por encima del suelo. Llevaba su mejor vestido azul, el que la señora Henderson había ayudado a elegir meses atrás, y sostenía un pequeño sobre en sus manos. «Recuerda», dijo la señora Winters, arrodillándose frente a Claire. «La jueza Wilson solo quiere escuchar tus pensamientos. No hay respuestas correctas o incorrectas». Claire asintió solemnemente. «Practiqué lo que quiero decir». Al otro lado del pasillo, los Bennet esperaban, luciendo dignos y confiados en su vestimenta formal. Richard asintió educadamente cuando captó la mirada de Claire, mientras Margaret alisaba su falda ya inmaculada. El padre. Thomas llegó, ligeramente sin aliento, llevando su gastada Biblia. «No llegó tarde, ¿verdad?», preguntó, tomando asiento junto a Marta. «Justo a tiempo», le aseguró Marta, agradecida por su presencia tranquilizadora. Las puertas de la sala se abrieron, y un secretario emergió.
La audiencia de Miriam Tutela Bennett Williams comenzará en 5 minutos. Las partes pueden entrar y tomar asiento. Mientras entraban en la sala, Claire se aferró con fuerza a la mano de Marta. La jueza Wilson se sentaba detrás de su imponente escritorio, revisando documentos con gafas de lectura posadas en su nariz. Levantó la mirada cuando entraron, su rostro severo suavizándose ligeramente cuando vio a Claire. «Buenos días a todos», dijo la jueza una vez que estuvieron acomodados. «Antes de comenzar los procedimientos formales, me gustaría hablar con Claire en privado en mi despacho». Se dirigió directamente a la niña. «¿Estaría bien eso para ti, Claire?» Claire pareció momentáneamente insegura, luego asintió. «Sí, su señoría». «Excelente. El resto de ustedes permanecerá aquí. Esto no debería tomar mucho tiempo». Mientras el alguacil conducía a Claire hacia la oficina privada de la jueza, Marta sintió que su corazón se contraía de preocupación. Ethan extendió la mano a través del asiento vacío entre ellos y brevemente apretó la suya, un gesto de solidaridad que habría sido impensable meses atrás. El despacho de la jueza Wilson era menos intimidante que la sala del tribunal. Estanterías alineaban las paredes, y fotografías de su familia se encontraban sobre el escritorio. Se quitó la toga judicial, colgándola cuidadosamente en un perchero, antes de sentarse no detrás de su escritorio, sino en un sillón frente a Claire. «Gracias por aceptar hablar conmigo», dijo amablemente la jueza. «Sé que todo esto debe parecer muy confuso y un poco atemorizante». Claire se sentó en el borde de su silla. «Está bien, entiendo más de lo que los adultos creen». La jueza sonrió. «Lo creo. En mi experiencia, los niños a menudo entienden el corazón de un asunto mejor que los adultos». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Claire, ¿sabes por qué estamos todos aquí hoy?» Claire asintió. «Porque todos quieren decidir dónde debo vivir, con la abuela Marta, o con la abuela y el abuelo Bennett en Florida». «Así es, y tu opinión importa mucho para mí. ¿Puedes decirme cómo te sientes sobre todo esto?» Claire tomó un respiro profundo. «Amo a la abuela Marta. Ella me cuida y me hace sentir segura. Tiene fotos de mi mamá por todas partes y me cuenta historias de cuando mamá era pequeña». Su voz se volvió más baja. «Y nunca se rindió con mi papá, incluso cuando estaba muy enfermo». La jueza. Wilson asintió alentadoramente. «¿Y qué hay de tu padre ahora? ¿Cómo están las cosas entre ustedes dos?» «Mejor», dijo Claire pensativamente. «Me llama todas las noches para leerme un cuento, y tenemos visitas que ya no dan miedo. Está aprendiendo a ser papá otra vez, eso es lo que dice la doctora». «Lillian, ya veo. ¿Y has pensado en cómo sería vivir en Florida con tus otros abuelos?» Claire dudó. «Parecen agradables, y su casa es elegante. Pero…» se interrumpió, luchando por articular sus sentimientos. «¿Pero qué?» La jueza Wilson la animó suavemente. «Pero no creo que entiendan sobre estar triste», dijo finalmente Claire. «Quieren que todo sea perfecto y bonito, pero a veces la vida no es así». Miró directamente a la jueza. «Ya perdí a mi mamá. No quiero perder a nadie más». La jueza consideró cuidadosamente las palabras de Claire. «Está muy bien expresado, Claire. ¿Hay algo más que te gustaría que supiera antes de tomar mi decisión?» Claire asintió y le entregó el sobre que había estado sosteniendo. «Te escribí esto. Y tengo algo más también». Alcanzó su pequeño bolso y sacó un segundo papel doblado, la nota original que le había dado al padre Thomas meses atrás. «Esta me salvó», susurró, colocando ambas notas en las manos de la jueza. «Esta puede salvarlo a él». La jueza Wilson abrió la primera nota, la que Claire había escrito en la oficina del padre Thomas. Mientras leía, su compostura profesional momentáneamente se deslizó, revelando un destello de genuina emoción. Luego abrió la segunda nota, la que había iniciado todo. Cuando levantó la mirada,
Sus ojos eran gentiles pero inquisitivos. ¿Tú escribiste ambas? Claire asintió. La primera cuando estaba realmente asustada. La segunda es lo que deseo ahora. La jueza Wilson volvió a doblar cuidadosamente ambas notas. Gracias por compartir estas conmigo, Claire. Me ayudan a entender tu situación mucho mejor. Se levantó y extendió su mano. ¿Volvemos y hablamos con todos los demás? Claire se puso de pie, viéndose repentinamente tanto más joven como mayor que sus 7 años. ¿Va a decidir hoy? Sí, confirmó la jueza. Creo que tengo todo lo que necesito para tomar mi decisión. Mientras caminaban de regreso a la sala del tribunal, la pequeña mano de Claire en la suya, la normalmente severa expresión de la jueza Wilson, se había transformado en una de determinación reflexiva. Fuera lo que fuese que había leído en esas notas, claramente había tocado algo profundo dentro de ella, algo que iba más allá de los precedentes legales y las pautas de procedimiento. La sala quedó en silencio cuando entraron, todos los ojos volviéndose hacia ellas. Los de Marta esperanzados, los de Ethan ansiosos, los de los Bennet expectantes. La señora Winters observaba cuidadosamente, mientras el padre Thomas ofrecía una sonrisa alentadora a Claire, mientras ella regresaba a su asiento entre Marta y Ethan. La jueza Wilson tomó su lugar detrás del estrado, organizó algunos papeles frente a ella y miró a las familias reunidas. Su mirada se detuvo brevemente en Claire antes de aclarar su garganta. Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios en este caso, incluida mi conversación con Claire, estoy preparada para emitir mi decisión respecto a la tutela de Claire Rebecca Bennet. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia de San Miguel, pintando los desgastados bancos de madera con el mismo caleidoscopio de colores que había estado presente el día en que Claire pasó por primera vez su desesperada nota al padre Thomas. Ahora, 6 meses después, la iglesia estaba más silenciosa, con solo 5 personas reunidas en el banco delantero, después de que terminara el servicio dominical. Marta estaba sentada con las manos dobladas en su regazo, la pulsera de cuentas que Claire le había hecho todavía fielmente usada en su muñeca. A su lado estaba Claire, su cabello dorado más largo ahora, recogido con una cinta. Ethan se sentaba junto a su hija, viéndose más saludable y más presente de lo que había estado en años. Al otro lado de Claire, sorprendentemente, estaban sentados Richard y Margaret Bennet, vestidos más casualmente de lo que habían estado en el juzgado. El padre Thomas se acercó desde el altar llevando una pequeña caja de madera, la caja de promesas de Claire. ¿Estamos listos?, preguntó suavemente. Claire asintió, de repente luciendo nerviosa. Creo que sí. La decisión de la jueza Wilson ese día había sorprendido a todos. En lugar de otorgar la tutela exclusiva a Marta o a los Bennet, había elaborado lo que llamó un plan de restauración familiar. Marta mantendría la custodia principal de Claire, con Ethan recibiendo derechos de visita cada vez más extensos a medida que continuaba su recuperación. A los Bennet se les concedieron visitas regulares como abuelos y el derecho a que Claire los visitara en Florida durante las vacaciones escolares. Esta niña ha perdido suficiente, había declarado la jueza. No debería tener que perder más miembros de su familia porque los adultos no pueden trabajar juntos. Los primeros meses habían sido incómodos y tensos, pero gradualmente, algo inesperado había sucedido. El amor compartido por Claire había comenzado a tender puentes sobre los abismos entre los adultos en su vida. Richard y Margaret habían alquilado un pequeño apartamento en la ciudad para visitas prolongadas. Marta había aceptado a regañadientes su oferta de ayudar con el fondo educativo de Claire. Ethan se había mudado a su propio apartamento y ahora tenía a Claire para visitas de fin de semana. Hoy marcaba otro hito, uno que la propia Claire había solicitado. Creo que Claire tiene algo que le gustaría compartir, dijo el padre Thomas, entregándole la caja de promesas. Claire la abrió cuidadosamente,
pero en lugar de sacar una de las promesas escritas de Ethan, sacó 2 papeles doblados de debajo de ellas. Todos reconocieron las notas que le había mostrado a la jueza Wilson. Le pedí a la jueza si podía recuperar estas, explicó Claire, porque creo que es hora de que todos sepan lo que decían. Marta alcanzó la mano de Ethan de un lado y la de Margaret del otro, formando un círculo de conexión alrededor de Claire. Claire desdobló la primera nota, la que había pasado al padre Thomas meses atrás. Su voz era clara mientras leía. Por favor, ayuda a mi papá antes de que desaparezca para siempre. Tengo miedo de dormir por la noche. A veces se olvida completamente de que estoy allí. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Esto era parte de su historia ahora, reconocida pero ya no definiendo su futuro. Luego Claire desdobló la segunda nota, la que había escrito para la jueza. Estimada jueza Wilson, sé que tiene que decidir dónde debo vivir. Los adultos piensan que los niños no entienden cosas difíciles, pero sí las entendemos. Mi mamá murió, y luego mi papá se perdió dentro de su tristeza. Pero ahora hay personas ayudándole a encontrar su camino de regreso. La abuela Marta me mantuvo a salvo cuando nadie más podía. Mis otros abuelos quieren amarme también, pero viven lejos de mis recuerdos de mi mamá. Creo que las familias pueden estar rotas y seguir siendo familias. Tal vez podría tener a ambos. Todos mis abuelos y mi papá también, solo que de diferentes maneras. Prometo ser valiente si ellos prometen intentarlo. Gracias por escuchar. Claire Bennett. Cuando terminó de leer, no había un ojo seco entre los adultos. Margaret Bennett extendió la mano a través para tocar el hombro de Marta. Un pequeño gesto de reconciliación. Richard asintió respetuosamente a Ethan, reconociendo su continua recuperación. De la boca de los niños, dijo suavemente el padre Thomas. Claire cuidadosamente volvió a doblar ambas notas y las colocó nuevamente en la caja de promesas. La doctora Lillian dice que a veces las heridas más grandes necesitan ser expresadas en voz alta antes de que puedan sanar. Tiene razón, dijo Ethan, cerrando suavemente la tapa de la caja. Al igual que tú tenías razón al pedir ayuda ese día. Marta sonrió a través de sus lágrimas. Salvaste a tu padre con esa primera nota, Claire. Y con la segunda, puede que nos hayas salvado a todos nosotros. Claire miró alrededor del círculo de adultos que habían pasado del conflicto a una cautelosa cooperación por su bien. Mamá solía decir que el amor es como un círculo. No tiene principio ni fin. Simplemente sigue dando vueltas. Mientras caminaban juntos fuera de la iglesia hacia la luz del sol primaveral, Claire saltando ligeramente adelante, Marta se encontró caminando junto a Margaret Bennett. Es una niña extraordinaria, dijo Margaret en voz baja. Sí, coincidió Martha. Rebecca estaría orgullosa de ella. Rebecca estaría orgullosa de todos nosotros, respondió Margaret, sorprendiendo a Martha, por finalmente poner a Claire primero. El padre Thomas observaba desde los escalones de la iglesia mientras la improbable familia se alejaba por el sendero. Claire en el centro, conectándolos a todos como el centro de una rueda. 6 meses atrás, había leído la desesperada súplica de una niña y había actuado con fe. Hoy, había sido testigo del comienzo de una sanación que pocos habrían creído posible. Mientras Claire se volvía para saludarlo, su sonrisa brillante bajo la luz del sol, él levantó su mano en bendición. Algunas oraciones, reflexionó, eran respondidas de maneras inesperadas, a través del valor de una niña, la sabiduría de una jueza y los lentos e imperfectos esfuerzos de adultos, aprendiendo a poner el amor por encima del orgullo. La melodía de la caja de promesas flotaba débilmente desde las manos de Claire mientras se alejaban. You are my sunshine, sonando no como un recordatorio de lo que se había perdido, sino como un testimonio de lo que se había encontrado.